Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal, a este vídeo. Vamos a conversar un rato. Em, si quieres tomar algo, yo me estoy tomando una taza de té con miel, delicioso. Bueno, el tema del día de hoy me lo ha inspirado un vídeo que vi el otro día en el cual pues uno de los miembros de este canal, uno de estos seguidores leales, que es un joven venezolano que se llama Omar, y es muy activo subiendo vídeos y debatiendo con los de la leyenda rosa. Entonces ha sacado un vídeo en el que le hace una entrevista a un personaje absolutamente patético. Patético. Lamentable. Una auténtica vergüenza, que es una imitación criolla de uno de los superhéroes de los Estados Unidos, el Capitán América. Entonces, pues este fulano, con una especie de complejo de inferioridad y mentalidad de siervo, pues ha criollizado ese nombre y anda diciendo unas estupideces absolutamente fantásticas, dándose aires de intelectual y de hispanista. Dice que él es un hispanista. Cuando lo único que hace es repetir idioteces. Y en todo caso, pues como ya te he dicho más de una vez, le vamos a conceder el título de hispanófilo, pero de hispanista no, por Dios. No, hay gente muy valiosa y muy importante, realmente intelectuales, hispanistas, de todas las clases, ¿no? Es decir, por ejemplo, un español hispanista sería el filósofo Ortega y Gasset, que es un hombre que estudia pues, las cosas de España. Estudia España como un ente. Pero un imitador de un superhéroe de las películas, de los superhéroes más estúpidos que hay, de las películas gringas, no, por Dios, a esto no le llamen hispanista. Es un insulto a la categoría, ¿no? De la misma forma que no le llamaríamos químico a un atontao que se dedica a mezclar distintas sustancias ahí, jugando en su casa, pues monta ahí y mezcla cosas, mezcla porquerías, mezcla, qué sé yo, pues lejía con vinagre y no sé qué, y de repente le pasa cualquier idiotez o no, es igual. Bueno, entonces el caso es que en esa entrevista, que yo hubiera sido absolutamente incapaz de hacerla, yo no hubiera podido soportar ni 2 minutos de esa sarta de estupideces, en cambio Omar lo hizo con un alarde, con una exhibición de autocontrol, de autodominio, de inteligencia, de educación, que de verdad que a mí me supera. Pero en fin, las jóvenes generaciones vienen pegando fuerte y me alegro mucho. Bueno, pues como te decía, en esa entrevista, pues dos de los temas que he sacado como para comentarlos yo son el de que las colonias eran colonias. Que ya aburre, pero en fin, vamos a darle otra vuelta de tuerca más. Las colonias eran colonias. Y el otro tema que saca el atontado ese es el de que él es austracista, porque los Borbones fueron malos, pero los Austrias, ¡wow! Los Austrias. ¡Ah! ¡Qué cosa más maravillosa fue el imperio de los Austrias! Bien, a eso le dedicaremos el próximo vídeo. Hoy nos vamos a concentrar en que las colonias eran colonias. Llámales virreinatos o reinos, como el reino de Guatemala o el reino de Quito, llámales el reino de Quito, lo que tú quieras, llámale como te dé la gana, llámale capitanía general, llámale real audiencia, llámale gobernación, lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras. Los nombres, al final,
Pues o sea, da lo mismo. O sea, si tú me quieres decir que una vaca es una bicicleta, pues bueno, pues a partir de ahora ordeñaremos las bicicletas. Pero, sí, llámalo como quieras, da igual, ¿no? O sea, en este mundo de la posverdad, donde estos inútiles han falseado, falsificado todo y han enredado todo, pues ya da igual, nómbrale como te dé la gana, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Pero las colonias eran colonias. Y lo voy a demostrar una vez más. En más de 400 vídeos que tiene este canal, ya lo he demostrado, ¿eh? Pero claro, es decir, soy consciente de que a veces, hombre, pues da un poco de pereza ir a rebuscar entre 400 vídeos a ver dónde habrá hablado Dionisio de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, vamos otra vez aquí al grano y también te pondré referencias a estos otros vídeos y ya está, ¿no? Entonces, fíjate, yo me voy a concentrar en un tema que es el tema evidente. ¿Para qué son las colonias? ¿Y qué es lo que diferencia a una colonia de una provincia? Así de simple. Porque, claro, ellos pensaban, no, es que las colonias no eran colonias, porque eran España, eran como cualquier provincia, es decir, pues estaba Andalucía, Galicia, Valencia, México, lo que quieras, Guatemala, y Cataluña, y Navarra, y Argentina, todo era lo mismo, todo igual, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. No eran iguales por los siguientes motivos. Bueno, ya hay uno que es definitivo y que, con el cual ya uno no debería necesitar volver a hablar más de nada, pero es la lista de bienes que las colonias tenían prohibido producir. ¿Para qué? Para que compraran lo que tenía España, ¿no? Es decir, oye, estos tíos, claro, los tenemos que usar para el interés de la metrópoli, para el interés de la metrópoli. Si eso le interesa o no les interesa a las colonias, a la metrópoli le importaba un rábano, porque las colonias eran colonias, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir un ejemplo así, yo ya te he hablado, ya anteriormente hay vídeos, ya te he hablado de la prohibición de producir hierro. Así de simple. En las colonias no se producía hierro, a pesar de que había pues, mineral de hierro. El mineral de hierro es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza. Debo decir que, entonces, bueno, pues estaba prohibido. ¿Por qué? Porque tenían que comprar el hierro en España. Pero no solamente es decir que estaba prohibido comprar el mineral, estaba prohibido hacer herramientas. O sea, es decir, que tú no podías ir y hacer, decir, voy a hacer un hacha, voy a hacer una espada, voy a hacer un arado, voy a hacer una hoz. No, todo eso estaba prohibido, había que comprarlo en España. Por supuesto, hacer armas estaba prohibidísimo. Imposible. Las armas había que comprarlas en España. Todo lo que fuera de hierro era de España. Punto. Y ya lo he demostrado y he puesto mucho. El propio Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cuando hicieron aquella visita que hicieron por toda Latinoamérica, se quejaban. Decían, hombre, si les dejaran producir hierro aquí, pues probablemente lo podrían aplicar en la reparación de barcos. Pero no, es que hasta los clavos, hasta los clavos había que comprarlos en España. Es decir, no solamente que había que traer el hierro, sino que si a ti se te ocurría que con el hierro que habías traído de España se te ocurría hacer clavos, eras un delincuente. O cadenas, o lo que sea. No se podía hacer nada. Herramientas, nada. Prohibido. Bueno, ¿tú te imaginas que esto se lo hubieran hecho, qué sé yo, pues a la provincia de Asturias, ¿no? Que el gobierno de España le hubiera dicho, los asturianos no pueden producir ni herramientas, ¿no? No, si usted quiere esto, o armas, si usted quiere una espada, tiene que venir a comprarla a Toledo. Y si usted quiere hacer un cuchillo, tiene que ir a comprarlo a Albacete. Pues obviamente las provincias se habrían sublevado y se habrían rebelado y habrían dicho que abuso es esto es una porquería, ¿no? No somos colonias, efectivamente, ¿no? Pero bueno, también en otro video te he hablado de que estaba prohibido producir papel. Todo el papel tenía que llegar de España. Y mira que el papel es fácil hacerlo. Pues no, el papel
Todo, todo, todo. O sea, si tú querías escribir una carta, tenía que ser escrita en papel español. E incluso había también un papel especial, que era el papel ya sellado para documentos. Ese era más caro, es decir, porque venía ya con un impreso real, ¿no? Todo eso venía de España. Pero sin, hasta los naipes. Hasta los naipes, para jugar a los naipes, venían de España. Y por cierto, era un monopolio de la corona el vender naipes. Se ve que eran muy aficionados a los naipes, no sé. Bien, pero además de esto que ya te he hablado otras veces, estaba prohibido producir textiles y ropa. Solamente se autorizaba la ropa de ínfima calidad que iba pues para los indígenas, para los esclavos, para la gente más pobre, o sea, ropas vastas, toscas, que se hacía pues en unos lugares realmente horribles en donde la gente trabajaba en situaciones casi de semi-esclavitud. De esos hay unos cuantos en Ecuador, que lo recuerdan bastante bien, ¿no? Entonces, pero claro, si tú decías, no, pero es que aquí hay gente hábil y podemos hacer telas buenas, pues telas de algodón, ¿no? Telas de seda, podían importar seda de España, por ejemplo, España producía seda. Dice, vamos a hacerle unas ropas de seda para las damas y no sé qué, y vamos a hacer cosas de lino, cosas de algodón. No, 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 ni se les ocurra. Es decir, las señoras ricas o los señores ricos, si querían vestirse elegantemente con ropas finas, bien elaboradas, tenía que ser obligatoriamente traído de España. Entonces, la única industria textil tolerada era una industria textil tosca, para hacer ropas muy burdas para los campesinos y para la gente de trabajo, mantas, ponchos, pero todo muy simple, muy rudo y eso que las colonias producían algodón y el clima y todo daba para producir lo que les diera la gana, desde México hasta Tierra del Fuego. Lo que quieran, tenían la lana de alpaca, por ejemplo, prohibido, nada. Todo tenía que ser tosco y así, pero bueno, con lo cual la industria textil, que en la revolución industrial fue el comienzo de la revolución, pues en las Américas nada. Mientras en Boston, por ejemplo, estaban produciendo textiles de primera calidad, pues en Latinoamérica estaba prohibido. Vale, siguiente ítem. Vidrio, vasos. Querías comprar un vaso, tenía que ser traído de España. El vidrio estaba prohibido fabricarlo. Prohibido, así de simple. Un vaso, una botella, una jarra, lo que sea, el vidrio, prohibido. Fábricas de vidrio, mira que son fáciles, ¿eh? Pues nada, no. Cerámicas, solamente estaban permitidas las cerámicas más toscas, lo mismo, es decir, porque al fin y al cabo a un indígena que agarraba un poco de lodo y hacía pues una olla, pues eso no había forma de controlarlo. Pero pobre de ti que se te ocurriera hacer cerámicas más elaboradas, más finas, más decoradas, como las cerámicas que se hacían pues, en Castilla, ¿no? Todo eso era obligatorio importarlo, todo, absolutamente todo. Bueno, pues con lo cual, pues también era otro. ¿Qué más? Por supuesto, los libros, ya que ya mencioné, los libros, aunque había imprentas, pero las imprentas tenían una producción mínima. Los libros estaban muy controlados y fundamentalmente la mayor parte de los libros llegaban desde España. ¿Qué más? Incluso el vino y el aceite de oliva. Pues porque tenían que comprarle el vino y el aceite de oliva a España, que son grandes productores de vino y aceite de oliva. Mira tú si en Perú o en Chile o en Argentina o en cualquier lado podían haber producido lo que les hubiera dado la gana de vino y aceite de oliva, o incluso pues en México, en Baja California. Pero no, solamente les permitían, aquí había un pequeño truco, solamente como los curas protestaron, dijeron, oye, necesitamos vino para la misa. Entonces, si el vino viene de España, pues a lo mejor llega ya estropeado, como efectivamente pasaba, se avinagraba, ¿no? Entonces, pues ahí les permitieron pequeñas plantaciones de vino solamente para producir aceite de misa. Claro,
que con ese truco al final producían el vino que le daba la gana ilegalmente. Ilegalmente. O sea que el vino sí se produjo, pero insisto, de una forma ilegal. Bien, ¿qué más? Oye, para cosa más ridícula, el tabaco. El tabaco, en las Indias solamente se producía hacer la hoja de tabaco. La hoja de tabaco tenía que mandarla a España. Y en España era donde se hacían los cigarros, los cigarrillos, etcétera, etcétera. Hasta ya luego en la colonia de Cuba, muy posteriormente, en el siglo XIX, ahí les empezaron a permitir, ahí pusieron una fábrica de cigarros en Cuba. Pero durante el resto de la colonia, no, el monopolio de hacer tabaco, es decir, que era la cosa tan absurda. Si un señor de Guadalajara se quería fumar un cigarro, el tabaco, la hoja de tabaco tenía que ir hasta España, después regresar y ahí te podías fumar el cigarro una vez que regresaba de España. Ridículo a más no poder. La construcción de barcos, pues lo mismo, exactamente igual, solamente les permitía construir barcos pequeños, ¿no? Y esto lo sé de sobra, es decir, viví años en Guayaquil y Guayaquil era uno de los lugares donde se construían esos barcos. Los astilleros eran diminutos, una cosa ínfima, muy pequeñitos, eran barcos pequeños. ¿eh? E incluso pues muchas de los suplementos para los barcos pues también podían estar prohibidos, o obligatorio de importarlos, como velas, cuerdas, etcétera, etcétera. De esto también hablaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Al final de la colonia también pasó que ya en el siglo XIX se empezaron a construir barcos en Cuba. En Cuba, por ejemplo, el famoso barco del Santísima Trinidad, que se hablaba que era el barco más grande del mundo, ese fue construido en Cuba, efectivamente. Pero esto fue muy al final. El resto del tiempo había que dar trabajo a los astilleros españoles, no a los astilleros latinoamericanos. Ridículo, absurdo, pero así funcionaba. Pólvora. La pólvora estaba prohibida. Toda la pólvora había que producirla en España y luego importarla. Y las armas de fuego, por supuesto, ¿cómo se les iba a ocurrir, ¿no? Los bienes de lujo como joyas, como cosas así, también tenía que ser importado de España. O también sucedía, claro, sobre todo con los bienes de lujo, que eran importados de contrabando, de contrabando. O sea, había verdaderas flotas de barcos holandeses, portugueses, británicos, dando vueltas, franceses, dando vueltas por las costas, simplemente para vender contrabando. A lo bestia, ¿no? Es decir, claro, vendían cosas caras de contrabando. Tú no metes de contrabando pepinos, ¿no? O yo qué sé, pues vendían cosas caras, vendían, pues eso, ropas de lujo, que eran más baratas y probablemente mejor hechas que las que había en España. Vendían armas, vendían, bueno, todo lo que estaba prohibido hacer y que tenían que obligatoriamente comprarlo en España al precio que a España le diera la gana, los contrabandistas los vendían de contrabando y mucho más barato. Esta es una de las razones, si te lo preguntas alguna vez, esta es una de las razones por las cuales hay tantísima tradición de contrabando en Latinoamérica. En toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego. El contrabando forma parte de la cultura local, a fondo, donde quieras. Yo lo he vivido, es decir, sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, bueno, pues los bienes de lujo. Fíjate, si todo esto no significa que eran colonias, entonces que esa es la cosa más ridícula. Obviamente todas estas restricciones provocaron que ya al momento de la independencia los países latinoamericanos estaban subdesarrollados en cuanto a su capacidad productiva. No ya industrial, sino capacidad productiva. Lo único que estaban autorizados a producir era, además de los metales preciosos, que se llamaban el oro y la plata y todo, además de eso, lo único que estaban autorizados era producir los materia prima, madera, se iba para España, y luego en España la trabajaban, la cochinilla para pinturas, cosas así, ¿no? Es decir, los fibras, lo que fuera. El tabaco, ¿no? Es decir, las colonias eran fuentes de materia prima y sobre todo de oro y de plata, que era lo que realmente les interesaba. Impuestos, es decir, por supuesto.
Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Oye, Omar, es decir, no hay que darle muchas vueltas a la cabeza. Después podríamos hablar también de los temas políticos, que con esto ya me he enrollado mucho. Pero bueno, es que en las Cortes de Cádiz, como ya he mostrado, las Cortes de Cádiz, los diputados americanos dejaron bien claro que ellos no eran tratados igual que los diputados de Cataluña o los diputados de Andalucía o los diputados de Castilla. No, 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 en absoluto. Ellos eran diputados de segunda clase. Y eso les fastidió mucho y por eso bastantes de los diputados americanos en Cortes se volvieron independentistas. Porque se dieron cuenta de que no, que aquello era una tomadura de pelo y que incluso con las reformas de las Cortes de Cádiz aquello no iba a arreglar y que España iba a seguir considerando a las colonias como colonias. Bajo un punto de vista político, pagaban unos impuestos que los españoles no pagaban, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que con el aspecto económico es más que de sobras, porque para eso son las colonias, para explotarlas económicamente y para mantenerlas subdesarrolladas. Y no hay más que hablar. Pues nada, espero que esto te sirva para entender de una vez a los de la leyenda rosa que las colonias eran colonias, las llamen como las llamen, y alegría a ser felices. Hasta pronto.